Muchas gracias por la presentación y buenos días a todos, buenas tardes ya. El día de hoy pues me siento muy emocionada de estar aquí porque veo bastantes participantes, eso nos llena de emoción en la comisión organizadora del Congreso. Voy a hablar el día de hoy sobre toxicidad de plantas, en general de productos naturales. Como parte de lo que ustedes han estado escuchando durante la mañana, yo quisiera hacer una reflexión de dónde provienen todos estos productos naturales, todos los fitoingredientes que hemos estado hablando y hemos estado discutiendo. En general, todo esto viene de la naturaleza, de épocas ancestrales, donde en una conferencia que escuché el día de hoy por la licenciada Lucrecia de Batres, pudimos aprender mucho sobre cómo empezaron a escribirse las primeras propiedades y a clasificarse las plantas y los productos herbarios desde la época de la colonia, de la época de la corona española. Nosotros sabemos que el conocimiento que ha existido durante años, ahora, como decimos aquí, está siendo utilizado por muchas herramientas tecnológicas, produciendo al final ingredientes en la composición de varios productos que utilizamos no solo como medicamentos, no solo como fármacos, sino también como cosméticos, pinturas, parte de algunos químicos, etc. Muy bien. Muchas veces nosotros confundimos esos avances tecnológicos y estamos creyendo que estamos inventando algo, que estamos descubriendo, cuando todos estos ingredientes han existido siempre y los han conocido estas culturas que nos han predecido. Hay muchos medicamentos, como les decía yo, que ahora están siendo formulados con base a productos naturales. El tema de hoy es, ¿qué beneficios tienen los productos naturales? Bueno, yo estoy a favor de productos naturales. Creo yo que hay cada vez un grupo científico en Guatemala, en Centroamérica y en general en la región cada vez más fuerte que estudia, investiga las propiedades de las plantas. Se le ha llamado una medicina complementaria, una medicina alternativa. El doctor Cáceres la llama medicina integrativa, que creo que es un buen nombre, donde se va a integrar todo el conocimiento, porque no solo son plantas, son productos derivados de muchas fuentes naturales y se habla de una medicina holística, o sea, una medicina que integra cuerpo, alma, emoción, mente en un ser humano que tiene una exposición al ambiente y reacciona de acuerdo, y entonces el cuerpo se enferma o no se enferma, se previenen o no se previenen enfermedades, tomando en cuenta todos estos factores. Muy bien, ese no es el tema de mi plática, pero como un reconocimiento a esa medicina integrativa, ahora decimos que sorpresa, pues ya vengo y compro medicamentos o compro cosméticos que fueron fabricados en Alemania, cuando muchos de esos productos son exportados desde nuestros países para allá con un conocimiento que se tenía, pero no se tenía la técnica. Entonces a veces se oscurece ese conocimiento y ahora tenemos todos estos productos terminados, productos finales que consumimos en el mercado, pues que ojalá pudieran ser cada vez más producidos por centroamericanos, por iberoamericanos. Todos estos productos naturales son una mezcla muy compleja de ingredientes. Encontrar muchas veces un ingrediente activo en esa mezcla de cientos de componentes es muy difícil. Por eso es que Estados Unidos en su inicio se desanimó con la investigación de productos naturales al aislar moléculas. Entonces, lo digo porque cuando hablamos de toxicología también tenemos que tomar en cuenta esto, especialmente cuando utilizamos la planta entera, cuando no decimos vamos a hacer un extracto de una hoja, vamos a hacer un extracto de una raíz, sino tomamos a la planta entera y esa tiene las propiedades farmacológicas que estamos buscando o las propiedades cosméticas. ¿Qué dice la OMS? La Organización Mundial de la Salud asegura
90% de la población mundial utiliza un sistema de tratamiento, un sistema médico de tratamiento con medicina natural, utilizando especialmente plantas y extractos de esas plantas. Hay 119 diferentes sustancias químicas derivadas de 91 especies que son utilizadas específicamente para fármacos, ¿sí? Ahora, por supuesto que Guatemala tiene una variedad increíble de plantas medicinales, algunas clasificadas como medicinales en farmacopeas y en tratados, en artículos que cada vez se producen o se publican. ¿Y qué tan biodisponible es el producto? Bueno, aquí es un poquito de farmacología, ¿verdad? ¿Qué tanto va a curar, qué tanto va a aliviar un producto natural en una persona? No todos somos iguales. Yo ahorita estoy muy interesada en todo lo que es la farmacogenética y la farmacogenómica, porque se habla ahorita de una medicina personalizada. ¿Por qué? Porque la genética en los individuos varía mucho. Entonces nosotros, no varía mucho, pero varía. Entonces nosotros tenemos que una persona puede ser que el extracto de una planta le quite el dolor de cabeza o le quite un espasmo muscular o le quite un espasmo estomacal como el pericón, y puede ser que la misma preparación a otra persona con dolor no lo alivie. ¿Por qué esas diferencias? Vamos a hablar que pueden haber diferencias genéticas, diferencias personales, ¿verdad? Y también va a depender del estado, no solo fisiológico del paciente, de su genética, sino del estado de salud. Por supuesto que para que un producto de origen natural esté biodisponible, nosotros necesitamos tener ciertas consideraciones como la pureza. Y antes de la pureza, ¿de dónde se origina el producto natural? ¿Dónde cultivé la planta? ¿Cuál fue el suelo? ¿Qué composición tenía el suelo? ¿Cuál era el clima? ¿Cuáles eran las condiciones? ¿Sí? ¿Qué parte? ¿Es la especie correcta, la variedad correcta? ¿Qué parte de la planta? Estoy segura que esa es la parte de la planta que debo identificar. Muy bien, esa es la pureza, esa es la proveniencia, ese es el origen. La potencia, ¿qué tan efectivo va a ser el efecto farmacológico? Bueno, eso depende de estos factores de calidad y también depende de la forma de procesar esta materia prima. ¿Qué cuidados y qué controles de calidad vamos a tener a lo largo del proceso de fabricación de un producto farmacológico? ¿Sí? Todo esto que se guarda muy celosamente con los productos de origen sintético también debe considerarse a la hora de hablar de productos de origen natural. Pero ¿qué tan seguros son estos productos? Yo siempre he escuchado a las personas decir: no, es que lo que pasa es que no es químico. Esto no es químico, doctora, es natural. Mire, todo es químico. Los productos naturales son una mezcla, como acabo de decir, increíble de muchas sustancias químicas. Lo que pasa es que no son sintéticos, no son fabricados en un laboratorio, pero son químicos. En general son, como dice aquí, menos tóxicos que los productos sintéticos. Pero cuidado, acuérdense de la frase que dijo Paracelsus, ¿verdad? Que todo depende de la dosis. Dosis fácil venenum. Todo puede ser tóxico, solo depende de qué concentración vamos a utilizar. Entonces, cuidado con decir: no es un producto natural, no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. O sea, cuidado, no porque no estén reportados muchos efectos en la literatura es que no se vayan a presentar. Vamos a ver otras consideraciones. Este es el tiempo de oportunidad. Estamos en el espacio, en el tiempo y en el lugar correcto para comenzar a hacer realmente investigación de peso, investigación científica que den como conclusiones la validación de productos tanto de uso farmacológico como cosméticos, aprovechando los recursos que tenemos. Los recursos que tenemos en Guatemala, los recursos que tenemos en Centroamérica, en Iberoamérica, porque son países ricos en estos productos naturales, y también el ambiente regulatorio.
en Guatemala tenemos la suerte de que el Ministerio de Salud nos apoya mucho en lo que son los aspectos regulatorios de este tipo de productos y creen mucho en esto. Entonces aprovechemos eso y evaluemos, pero hagamos una investigación científica que pueda ser reproducible, una investigación científica que pueda ser utilizable y que pueda ser publicable. ¿Cuáles son los factores importantes a considerar? ¿Por qué es que los productos naturales a veces no funcionan o a veces tienen efectos secundarios no esperados? Muchos están o pueden estar adulterados. No sino muchos, pero algunos pueden estar adulterados. ¿Por qué? Porque las buenas prácticas agrícolas deberían de considerarse en toda la cadena que va desde que yo estoy considerando las condiciones climáticas, el suelo, el tipo de especie, de variedad. En ese sentido también debo de poder tener un producto que cuando yo lo coseche no esté contaminado con todo el grupo de compuestos agrícolas, ¿sí? O sea, todos los agroquímicos que utilizo como fertilizantes, pesticidas. Se han encontrado plantas con plomo, con altas concentraciones de mercurio. Entonces, tenemos que cuidar la no adulteración. Ahora, hay una adulteración a propósito. Si usted va al mercado central, no quiero hablar mal del mercado central de Guatemala, pero si usted va al mercado, muchas veces compra una planta o a veces hasta ya le dan el producto terminado y entonces cuando usted pide, por ejemplo, una planta espasmolítica o en fin, analgésica, le pueden poner acetaminofén o aspirina con adulteración. Entonces, pasa en Guatemala, pasa en otros países. Entonces, ¿quién está haciendo el efecto farmacológico? Pues no es la planta, ¿verdad? Es el ácido acetilsalicílico. Entonces aquí hay que tener cuidado de dónde es la proveniencia de la planta y cuáles son los pasos y cuidar lo que dije, las buenas prácticas agrícolas. Bueno, después, como decía, a veces hay una incorrecta identificación de especies o partes de la planta utilizada. Nosotros hemos tenido casos en Guatemala que nos viene un producto, una planta de China y no es exactamente la variedad. Entonces vamos a hacer estudios y resulta que no es esa la variedad y los resultados sorprendentemente son diferentes. Yo tuve la buena suerte de seguir estudiando en Brasil, pero cuando llegué tenía la mala suerte que me llevé 3 extractos de plantas con actividad antiinflamatoria. Cuando llegué era un estadio, una pasantía de 3 meses y terminaron los 3 meses y no encontramos ningún efecto antiinflamatorio. Me decían, pero no puede ser. Pero ¿cómo fue producida la planta? Pero es esta la planta que usted trajo, es la variedad correcta. Era bien identificada. Algún paso de esa cadena tan importante fue descuidado, seguramente. Pero las plantas no tuvieron efecto antiinflamatorio. Entonces, hay que tener cuidado con el control de calidad. O sea, ¿qué controles de calidad microbiológico, físico-químico le hacemos a ese producto? ¿Sí? Y nuestros resultados van a poder ser duplicados. Porque existen en la literatura artículos que son publicados de ciertas plantas bajo cierta metodología y cuando nosotros lo hacemos y queremos reproducirlo en el laboratorio no encontramos ningún efecto. Entonces, yo creo que todo eso hay que tener cuidado. No es una clase de farmacología, pero sí es una plática sobre toxicología donde todo esto puede alterar los resultados. Acuérdense que al final ustedes están introduciendo este producto, ya sea vía oral, administrando vía oral o vía tópica, va a entrar en contacto con la sangre y es muy delicado porque son seres humanos, o sea, somos personas que podemos tener problemas tóxicos en este sentido. Muy bien, muy importante comunicar con la población. Aquellas personas, médicos naturistas o naturistas que no tienen formación médica o cualquier persona que esté dedicada al tratamiento de plantas debe conocer muy bien sobre los efectos adversos de esta planta y sobre todo debe de advertir al paciente. ¿Por qué? En Guatemala tenemos mucha gente que va al doctor y le dice, mire, ¿qué está tomando? Pues fíjese, solo estoy tomando un diurético.
diurético para la presión y qué otro medicamento se toma. Pero no le dice que en la noche se toma su valeriana, su pasiflor, ¿verdad? Y entonces toda esta combinación de plantas, los químicos que hay en las plantas pueden en algún momento tener acción sinérgica o antagónica con los productos medicinales, los medicamentos que está tomando la persona comúnmente. Muy bien. La FDA, muy estricta para medicamentos, la FDA en Estados Unidos no tiene tanto control sobre los efectos, sobre los productos derivados de plantas, porque entonces lo toman como suplemento alimenticio, ¿sí? Yo sé que ellos tienen otro tipo de control luego cuando están en el mercado y les funciona, pero aquí cuidado, hay muchos productos vendidos por casas farmacéuticas y sobre todo distribuidores de suplementos alimenticios, entre comillas, que la verdad son plantas y químicos que pueden alterar el sistema biológico de una forma bastante delicada. Entonces cuidado con esto también. Los obstáculos para realizar productos o llegar a la comercialización de productos naturales son entre ellos que faltan guías adecuadas para la elaboración, fabricación y distribución de estos productos naturales y para la identificación correcta y el mercadeo. El etiquetado de ingredientes y control de calidad, como ya lo mencioné, el control de calidad es muy importante, y también que el público, que el paciente sepa qué productos, qué fitoingredientes están en ese producto final que le está consumiendo, le está comprando. Bueno, los efectos adversos. No, es que fíjense, solo me lo voy a poner tópico, no va a pasar nada. Miren, todo se absorbe, al final todo llega al corriente sanguíneo y podemos nosotros, aunque relativamente raros, como dice aquí, especialmente en los fitocosméticos, las plantas sí pueden presentar toxicidad, ¿sí? Entonces, la motivación no es decir no se consuman plantas. No, sigamos validando el uso farmacológico y el uso cosmético de estos productos. Hay algunos datos toxicológicos interesantes, como, por ejemplo, como decía Paracelsus, altas dosis de estos medicamentos sí pueden causar incluso la muerte. Ahora, de estos medicamentos, dosis pequeñas y controladas sirven para medicamentos, no solo medicamentos de productos naturales, medicamentos que han existido. Entonces les traemos unos ejemplos. Por ejemplo, la digital y la nata. Los digitalíticos son sustancias que compramos producidos por casas farmacéuticas grandes porque han sido derivados sintéticos de la digitalis purpurea, la digitalis nata. ¿Estos qué hacen? Controlar la presión. Pero si yo tengo altas dosis de estos medicamentos, yo puedo tener problemas de presión y puede tener la persona un problema de salud tan fuerte que puede morir. Por ejemplo, no lo tengo aquí, pero las semillas de ricino que se usaba como catártico, como purgante en Guatemala, creo que en otros lugares también, la semilla tiene sustancias alcaloides que pueden bajar la presión tanto que la persona puede también sufrir de un paro cardíaco. Entonces, estas plantas tan bonitas, por ejemplo, esta es ¿cómo le llaman aquí a esa planta? ¿Se acuerdan? Esta la tenemos en los jardines, en Guatemala la usamos mucho como adorno dentro de la casa. La hoja de la suerte. ¿Cómo? La hoja de la suerte es manchada. Es un poco manchada. Se parece a esta, ¿verdad? Pero este es de la especie Philodendron, ¿verdad? Pero las hojas, y esto lo han reportado también aquí, y sobre todo los niños que se meten toda la boca, las hojas tienen cristales con oxalatos en forma de aguja que pueden irritar la garganta, erosionar la garganta, incluso tener problemas respiratorios. Otra cosa que hay que tener cuidado es que algunas especies como el higo, la zanahoria y el limón tienen furocuraminas, y estas son fotosensibles.
Entonces, por ejemplo, todos hemos oído no se coloque limón y salga al sol porque se le va a manchar la piel. Yo tenía una catedrática que se tomaba el jugo de zanahoria, no, ya se me fue, pero se tomaba el jugo de zanahoria precisamente para adquirir un bronceado bonito con el sol, porque reaccionan con el sol, ¿sí? Pero en altas cantidades, o la gente muy sensible puede tener problemas. La datura estramónimo o el beteloco tiene muchos nombres, aquí la llamamos así, pero hay muchos nombres de la familia Solanaceae. Pues sirve como medicamento para tratamiento de asma, analgésica, sobre todo en casos, como dice aquí, de cirugía, y tiene muchos alcaloides, ¿sí? En altas dosis, claro que la consumen, y es una droga muy utilizada para las personas que quieren, no irse de viaje, sino hacer viajes, ¿no? Por sus efectos alucinógenos y delirantes. La tropa, ¿sí? La tropa belladona y la brumancia tienen alcaloides anticolinérgicos belladónicos, y como ustedes recordarán, le llamaban belladona porque al colocarlo en el ojo dilata la pupila. Entonces belladona era de mujer bonita, mujer bella, y entonces esto en altas concentraciones produce todos los síntomas anticolinérgicos, ¿verdad? Boca seca, falta de sudoración, visión borrosa, puede llegar incluso a tener convulsiones y coma. La belladona. La cicuta, que es una planta que tomó, por ejemplo, Sócrates para quitarse la vida, la Corium maculata, o pues un ejemplo que se llama en inglés, pues de forma externa tratan el herpes, pero tiene alcaloides. Y las hojas tienen los alcaloides en grandes cantidades también, pues causan la muerte, como fue el caso de Sócrates. La Ricinus comunis sí la tenía, que tiene esta ricina, ¿verdad? Y sirve para destruirse, incluso utilizado en ataques terroristas. Muy bien. Por si no han ido a Tikal, los invitamos. ¿Cuál es la metodología actual para evaluar la toxicidad? Entonces, está muy bien, vamos a hablar de que algunos son tóxicos, pero ¿cómo validamos el uso de estas plantas farmacológicas, el uso farmacológico desde el punto de vista tóxico? ¿Cómo hacemos para saber? ¿Contiene efectos secundarios o efectos tóxicos, sí o no? Bueno, deben haber modelos apropiados para probar, estos serían farmacológicos para probar realmente la eficacia, la calidad, la farmacocinética, la farmacodinamia, y vamos a hablar en la parte toxicológica de las interacciones con otros productos y de la seguridad. Ahora, como les comentaba, evaluar la toxicidad o los efectos secundarios en estas plantas es una tarea difícil por la cantidad de componentes químicos que poseen. Entonces, los métodos tradicionales para utilizar sustancias químicas muchas veces no se pueden aplicar, porque no estamos hablando de uno o dos principios activos, estamos hablando muchas veces de infinidad de principios activos que están interaccionando. Entonces, algunos de los métodos de toxicología es el no a él, cuando no se observan efectos secundarios, es el máximo nivel de dosis segura que puede ser utilizada en humanos en estudios crónicos, o sea, en estudios a largo plazo. A veces, si no se puede estimar un no a él en una planta, se puede, por el tipo de compuestos que se presentan en su más alto porcentaje, se puede deducir por comparaciones con otros productos que han sido estudiados. El margen de seguridad, que es la relación entre la dosis letal 1 de 1% y la dosis efectiva 99%, es la dosis no tóxica más alta determinada en animales de experimentación. Cuanto mayor es el margen de seguridad, la sustancia, pues como dice aquí, va a ser más segura. Ahora vamos al tema que siempre promueve un poquito de controversia. ¿Estudios en animales, sí o no? Estudios en animales, en cosméticos no, en fármacos sí, en fitocosméticos no, en fitofármacos, viene la pregunta.
Muy bien. Sí, si quieren algo, consideren, ¿sí? ¿No? Bueno, si me quieren interrumpir con mucho gusto, podemos. Los experimentos en animales han sido prohibidos para cosméticos y muchos experimentos en animales han sido prohibidos en Europa para todo tipo de estudios. Estados Unidos continúa con el estudio de animales. ¿Por qué? Bueno, aunque hablamos del QSAR, ¿verdad?, que es la estructura, actividad y relación esta de estructura, actividad y cantidad de sustancia, pueden ser utilizados como métodos experimentales. Los estudios en animales siguen siendo una alternativa y vamos a discutir un poquito sobre eso. Ahora, yo puse en mayúscula solamente considerando las 3 R's. Las 3 R's se siguen tomando en cuenta en los protocolos de investigación y tienen que ver con el reemplazo, la reducción y el refinamiento. ¿Qué quiere decir esto? Reemplazo. Se utilizan animales de laboratorio únicamente si no puede ser reemplazado este método in vivo por otro método. Cuando hay un método alternativo donde mis resultados van a ser seguros, yo utilizo el otro método, no utilizo animales. Reducción del número de animales. Miren, señores, hay gente que tiene en su conciencia miles de muertes de animales. Yo no tengo miles, pero tengo algunos en mi conciencia. Y debo de reducir el número de animales siempre y cuando esto no ponga en riesgo mi análisis estadístico. Pues si voy a utilizar animales, tengo que utilizar un número significativo, ¿sí? Pero hay muchos investigadores en todas partes del mundo, no estoy hablando de Guatemala, que han hecho un abuso del uso de animales. Entonces, ahora con las 3 R's, pues ya hace varios años que se está utilizando, pero ahora se está obligando a considerar las 3 R's en los estudios de investigación. Deben utilizar el menor número de animales. Y refinamiento de la técnica, en el sentido de que voy a causar el menos estrés posible, el menos sufrimiento posible al animal. Si lo tengo que matar, si lo tengo que, ¿cómo se dice? Matarse, bueno, sacrificar, ¿no? Pues que sea con el menos dolor para el animal, el menos sufrimiento. Metodología alterna, sí, in vitro versus in vivo. Pero ¿por qué no todo lo hacemos in vitro? Como yo sé que me lo van a preguntar, se los pregunto a ustedes, ¿por qué no todo lo podemos hacer in vitro? No sabes si va a llegar al tejido diana, pues. Exacto, no sabemos si va a llegar al tejido, al órgano diana, ¿verdad?, donde va a hacer su acción farmacológica. Solo vamos, si hacemos in vitro, generalmente aislamos un pedazo de intestino, o aislamos, incluso podemos hacer estudios en células. Pero cuando hablamos de in vivo, estamos tomando o considerando el organismo como un todo, una serie de sistemas que están actuando en conjunto para propiciar la vida. Entonces ahí estamos tomando en cuenta el corazón, el hígado, o sea, todo el citocromo P450 trabajando al unísono para poder metabolizar esta sustancia, y estamos hablando de la parte excretoria, renal, en fin. Todos estos órganos trabajando en conjunto. No se puede observar el efecto general si trabajamos in vitro, ¿sí? Ahora, si yo tengo indicios de que es neurotóxico, que va a atacar pues, las neuronas específicas en el ganglio o en el plexo mientérico, pues yo hago ese aislamiento y puedo probar ahí si es tóxico o no, ¿verdad? Sí. Pero si yo quiero saber qué órganos va a afectar en general, yo tengo que trabajar in vitro. Los fondos de investigación están muy dirigidos ahora a trabajos in vitro. A trabajos in vitro y a la biología molecular y genómica, lo cual me parece interesantísimo como una alternativa para encontrar el mecanismo de acción de estos compuestos, que es lo más interesante. ¿Aíslo o no aíslo? Esto no es mi campo, pero ¿aíslo la molécula o trabajo a la planta
con todos sus componentes para hacer un estudio de toxicidad. Sí tenemos que estar seguros de que al aislar un compuesto no vamos a privar de ese sinergismo que tiene con los demás componentes y perder la acción farmacológica o disminuir un poco la acción farmacológica. Sin embargo, es válido el aislamiento cuando estamos seguros que lo que queremos es precisamente un producto. Entonces, aquí hay una controversia porque el llegar a aislar un compuesto nuevo toma mucho tiempo, toma mucho dinero, ¿verdad? Y entonces en ese fraccionamiento hay muchas personas que se oponen al fraccionamiento o al aislamiento porque dicen, no, si como se ha consumido todo el tiempo, nuestros ancestros es el producto total, la planta o la hoja, ¿verdad? Pero sin aislar. Ahora, creo que sí, estoy de acuerdo, deberíamos de conocer un poco, cada vez conocemos más sobre las propiedades de los principales componentes de las plantas y entonces podríamos aislar, depende de la indicación farmacológica, pues el extracto que queremos o la porción que queremos, ya sea etanólica. Hay una motivación para hacer un programa mundial para que esto podamos trabajar en conjunto. No voy a entrar en métodos in vitro, estos son algunos, el Ames test, la opacidad de correa bovina, el test de aberraciones. Como ven, la biología molecular está cada vez más involucrada en este estudio toxicológico. Estoy hablando de toxicidad, ¿verdad? El ensayo cometa, irritante han desplazado algunos de estos. Con gusto están en la bibliografía, pero con gusto podemos compartir estas presentaciones. Muy bien, hay varios mecanismos de acción tóxica para daños reversibles e irreversibles. Yo no entro en detalle, pero estos son los principales: receptor ligando, interferencia con funciones de membrana, interferencia con la producción de energía, el calcio, la disrupción de calcio y biomoléculas, y lo más importante y más delicado en toxicología, las alteraciones genéticas. ¿Por qué algunas personas son más susceptibles? Bueno, estos son algunos factores del individuo que afectan la toxicidad. Si tiene enfermedades previas, la edad, el estado nutricional, el género y las hormonas. Bueno, para concluir, yo creo que tenemos que pensar en que la toxicidad del producto no depende únicamente de los químicos que posee, también depende del individuo y de la genética del individuo y de otros factores que presenté ahorita, pero tenemos que integrarnos, tenemos que integrar como equipo, tenemos que integrar buenas prácticas agrícolas, buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, y tenemos que seguir en la investigación para probar la efectividad, el monitoreo de los efectos secundarios y validar utilizando el buen juicio de los profesionales de salud. Creo que esto es lo más importante. Sin esto, nosotros no podemos llegar a decir, bueno, este es un producto que funciona, o validarlo, si realmente no consideramos todo esto. Así que muchas gracias, les dejo esta frase para considerar. Gracias.